Hola, en esta ocasión voy a mostrarles cómo aplicar una prueba de Kruskal-Wallis en R, así como aplicar la prueba de Doom, que es una prueba posterior a esta prueba estadística. En esta ocasión voy a mostrarles unos datos de ejemplo, cómo hacer la edición de estos datos para las figuras y también los resultados. Voy a mostrarles cómo aplicar la prueba de normalidad, la prueba de homogeneidad de varianzas, la prueba de Kruskal-Wallis, la prueba de Dunn y finalmente cómo generar una figura que tenga los resultados tanto de la prueba de Kruskal-Wallis como de la prueba de Dunn. En esta ocasión voy a utilizar estas librerías, la librería Tidyverse, que es una colección de librerías que aparecen en la parte de abajo de la consola de R. Voy a definir mi tema como blanco y negro, esto es para las figuras. Voy a utilizar la librería RStatics, que es una librería que utiliza pruebas estadísticas básicas, coherente con el estilo del Tidyverse. Y finalmente voy a utilizar la librería ggpvr, que son funciones para figuras tipo ggplot, el cual puede incorporar los resultados estadísticos. Recuerde que si no tiene alguna de estas librerías, en la parte de abajo va a tener un mensaje de error. Por lo tanto, tendría que ir a paquetes, install y escribir el nombre de la librería que le haga falta. Por ejemplo, ggpvr, seleccione la librería y haga clic en install. Yo no lo voy a hacer porque tengo la librería instalada. Como siempre, es importante definir el directorio de trabajo, es decir, donde están los archivos que van a ser importados, por ejemplo, sus tablas de datos, y para que cuando ustedes creen una figura, esta figura se encuentre en este directorio de trabajo, a lo mismo que cuando ustedes exporten una tabla. Para mí, esta computadora, mi directorio de trabajo está en la unidad C, carpeta Raúl, carpetas tutoriales en R y finalmente la carpeta Kruskal-Wallis. Los datos de ejemplo que voy a utilizar hoy son los famosos datos de iris, que básicamente son mediciones de la longitud y ancho del pétalo y del sépalo de tres especies diferentes. Con la ayuda de este dataset, usted podrá observar más detalle de la información que contiene. Para facilitar la visualización de estos datos, voy a generar un nuevo objeto que se llama datos, pero voy a convertir estos datos de iris como un pivot. Esto permite ver los datos de una forma más amigable en R. Note que este objeto, al ser un pivot, me está diciendo que son 150 por 5, es decir, 150 observaciones o renglones y 5 columnas. Me va a mostrar nada más 10 renglones y en este caso mi pantalla sí cabe en las 5 columnas. Note que las primeras 4 son variables continuas y son variables numéricas, por eso aparece dbl. La última columna es del tipo categórica y R en esta ocasión la reconoce como factor. Es importante que cuando aplique pruebas estadísticas, su variable categórica sea del tipo factor y no del tipo numérico o de texto. En la edición de los datos en esta ocasión solamente voy a renombrar las columnas para usar sus abreviaciones en español. LS para longitud del sépalo, AS ancho del sépalo y así consecutivamente. La variable categórica en esta ocasión se llama especie. Note los cambios al momento de hacer este cambio de nombres. Es una tabla más compacta y con letras que nos van a permitir que al momento de su representación gráfica sea más legible. Bueno, antes de aplicar un análisis de varianza tradicional, siempre es necesario aplicar la prueba de normalidad, porque en el dado caso de que usted no cumpla con este supuesto estadístico, no podría aplicar la prueba de normalidad. En este caso, perdón, la prueba de análisis de varianza. En esta ocasión, voy a aplicar la prueba de normalidad de Shapiro a la variable ls, es decir, a la longitud del sépalo. Y voy a utilizar la función de la librería RStatics. ¿Ok? Como podemos ver en pantalla, el estadístico W es de 0.976 y con el valor de P menor a 0.5 rechazamos la hipótesis nula. Por lo tanto, concluimos que los datos no tienen distribución normal. Esta función de la librería RStatics le permite combinar más de una sola variable para evaluarlas todas al mismo tiempo.
Por ejemplo, en este caso, las cuatro variables continuas nos daría un resultado a manera de esta tabla. Cuatro renglones y tres columnas. Para mejorar la visualización de esto, voy a crear una nueva columna que va a mostrar el nivel de significancia. Para esto, lo que voy a hacer es una condicionante que si el valor de P que aparece en la tercera columna es menor a 0.05, le va a poner esta etiqueta y además le va a poner un asterisco. Esto nos va a ayudar mucho en la visualización de este resultado. Note que en este caso, tres de las cuatro variables morfométricas de las flores de iris no tienen distribución normal. Solamente AS cumple con este requisito que es el supuesto estadístico. La siguiente prueba que hay que aplicar antes de irnos por una ruta paramétrica sería la prueba de homogeneidad de varianzas. Y en este caso voy a utilizar la prueba de Lebel. Nuevamente voy a utilizar una función de la librería rstatics en el cual yo voy a utilizar ls como la variable dependiente y especie como la variable independiente o agrupadora. El resultado de esta prueba nos da un valor de p menor a 0.05. Por lo tanto, podemos concluir que la varianza no es homogénea. El estadístico F aparece en esta parte. Si ustedes quieren evaluar la homocedasticidad de todas las variables, tendrían que hacerlas una por una. En esta ocasión, yo voy a combinar el resultado de esta evaluación y además voy a hacer nuevamente voy a crear esta variable PSI que nos muestre la significancia de una manera más legible. Note el resultado. En esta ocasión tenemos cuatro renglones y cinco columnas. La última columna es la que creé con este código y precisamente nos muestra el nivel de significancia si es menor o mayor a 0.05. Nuevamente, tres de las cuatro variables tienen un valor de p menor a 0.5, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula de la homogeneidad de varianzas. Debido a esto, ustedes no podrían aplicar un análisis de varianza paramétrico. Como alternativa, cuando solamente tengan una variable categórica, la prueba de Kruskal-Wallis sería la ideal. En este caso voy a utilizar nuevamente una función de rstatics y se llama Kruskal-Test. El resultado de la prueba de Kruskal-Wallis para la longitud del sépalo por especie nos está diciendo que el valor de P es menor a 0,5. Por lo tanto, podemos concluir que hay diferencias significativas en la longitud del sépalo por especie. El estadístico x cuadrado o chi cuadrado aparece acá. Para mejorar la visualización de la figura final, voy a crear un objeto con este resultado y esto va a ser utilizado en una función específica para que se incorpore en la figura. Una vez que concluimos que hay diferencias significativas en la longitud del sépalo por especie, la prueba posteriori, que en este caso va a ser la prueba de Dunn, nos va a indicar quiénes son los que presentan diferencias significativas. Dunn-test, nuevamente de la librería rstatics, es la que nos va a permitir aplicar la prueba de Dunn en R. Nota el resultado. En este caso, la primera columna muestra el nombre de la variable dependiente. Las segundas dos columnas, el grupo 1 y el grupo 2, muestra quiénes se están comparando. En este caso, iris setosa contra iris versicolor. N1 y N2 muestran los datos contenidos en cada grupo. Y en este caso, el estadístico nos está sugiriendo que con esos grados de libertad tendríamos un valor de P menor a 0,5. Y este es el caso para las tres comparaciones que tenemos acá. Es decir, todas las especies presentan diferencias significativas en términos de longitud del sépalo. Esto lo podemos exportar si después de utilizar este código agregamos una función que se llama write_csv para crear un archivo de texto delimitado por coma. Esta tabla va a estar en su directorio de trabajo. Nuevamente voy a crear un objeto que va a ser utilizado en la figura. Este objeto va a tener los resultados de la prueba de Dunn, pero además voy a utilizar esta función para que en la tabla final
tengan los valores de X y Y, donde van a ser representados gráficamente estos resultados. Entonces, este nuevo objeto tiene lo que habíamos visto anteriormente y ahora vamos a tener eh, otras columnas extras, que son las posiciones en X y Y. ¿Cómo representar resultados para la prueba de Kruskal-Wallis? Bueno, normalmente pudiéramos utilizar una figura de caja y bigotes para mostrar la dispersión y los datos en general de cada uno de los grupos. En esta ocasión, vean cómo cada caja fue pintada de un color diferente, pero omití la leyenda. Note que en estas figuras hay líneas verticales, está la caja y la línea horizontal. Si tienen algún punto, como es el caso del iris virgínica en la parte inferior, este es un valor considerado como un valor extremo. Y este, en esta ocasión, que es el único valor, representaría el valor mínimo de la longitud del sépalo para esta especie. Si no hay estos puntos, las líneas verticales representan el mínimo y el máximo. De lo contrario, estaría representando esta distancia, que es el cuartil 1 menos 1.5 veces el rango intercuartílico, que es la diferencia entre la parte inferior y superior de la caja, es decir, el cuartil 1 y el cuartil 3. La línea horizontal es la mediana. Esto lo vamos a guardar en un objeto para que nuevamente podamos tener una mejor representación gráfica de nuestros resultados y podemos agregar el resultado de la prueba de Kruskal-Wallis y el resultado de la prueba de Dunn. En esta ocasión voy a agregar esta función que nos va a poner los puntos de cada uno de los grupos, es decir, todas las observaciones. Noten que en esta ocasión, además de las cajas y bigotes, todos los puntos coloreados de manera diferente representan todas las observaciones para cada una de las especies. Finalmente, vamos a utilizar este objeto, que es esta figura, y vamos a agregar los resultados de la prueba de Dunn con esta función que pertenece a la librería EGGPVR. Y además vamos a meter como título el resultado de la prueba de Kruskal-Wallis y como pie de figura qué prueba utilizamos como prueba posterior. Entonces, cuando corremos esta línea de código, vamos a tener esta figura. Esta figura es una colección de las observaciones que representan los puntos que ven en pantalla, del resumen estadístico de estos valores con las cajas y bigotes. Y además vamos a ver, como les decía, en la parte superior el resultado de Kruskal-Wallis con su valor del estadístico, que es el x cuadrado o y cuadrado. Y vamos a tener que el valor de p es menor a 0.0001. En este caso, pues concluimos que hay diferencias significativas. Y n, que es el número total de observaciones. En la parte inferior aparece PWC, que viene de la palabra en inglés Pairwise Comparison, es decir, la comparación pareada. En este caso utilizamos la prueba de Dunn. Y como método de ajuste para el valor de P está el de Holm. ¿Cómo saber cómo interpretar esta figura y el resultado de la prueba de Dunn? Es que todas aquellas cajas o grupos que estén conectados por estos corchetes están sugiriendo que hay diferencias significativas. Y en este caso, todas las comparaciones pareadas están conectadas, lo que sugiere nuevamente que hay diferencias significativas entre todos los grupos. Para finalizar, vamos a exportar esta figura en su directorio de trabajo, de tal manera que van a tener esta figura para poder copiarla y utilizarlo en cualquier documento. Bueno, eso sería todo para la prueba de Kruskal. Si tienen comentarios, por favor, déjenlos en la parte inferior de este video.